Buenas noches, mi nombre es Daniela Vergara Rincón. Vengo a hablarles sobre, bueno, ahora vamos a ver cómo realizar una tabla de frecuencia y las unidades de tendencia central. Entonces el problema es ventas en millones de pesos de 30 vendedores en una compañía automotriz. Entonces estos son todos los números de datos que nos dan del problema. Primero que todo, pues debemos organizarlos de la manera ordenada, o sea, de lo que es de menor a mayor, de una manera consecuente. Ya después de haberlos organizado de una manera consecuente, pues nos dirigimos a construir la tabla de frecuencia. Entonces vamos a calcular lo que es el rango, lo del rango mayor y el rango menor, que son, perdón, son el dato mayor y el dato menor. Entonces, para hallar el rango, cogemos el dato mayor, que en este caso es 570, menos 429, que es el dato menor, y esto es igual a 141. Ya tenemos el rango, ahora nos dirigimos a calcular el número de intervalos. Para calcular el número de intervalos nos dirigimos usando la regla de Stubers, que es 1 más 3,3221 longitud número de datos, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tenemos 30 números de datos. Entonces, para hallar el intervalo, cogemos 1 más 3,3221 longitud y el número de datos, que en este caso son 30. Entonces, 1 más 3,3221 longitud, 30, el número de datos, que esto es igual a 1,4771. Cogemos la regla de Stubers, 1 más 3,3221 por 1,4771, y esto nos da un resultado de 5,9. ¿Los intervalos para qué son? Es para saber cuántas casillas tenemos que hacer en la tabla de frecuencia. En este caso, como nos dio 5,9, entonces lo que hacemos es eh, aproximarlo, se me ha olvidado la palabra, qué pena, aproximarlo al número siguiente, que en este caso sería 6. Bueno, ya tenemos lo que es la parte de los intervalos, que son, vamos a realizar, son 6 casillas. Ahora nos dirigimos a calcular lo que es la parte de la amplitud. Entonces, amplitud, utilizamos esta fórmula que es rango sobre los intervalos. Bueno, entonces el rango nos dio 141, entonces cogemos 141 dividido sobre el resultado que nos dio de los intervalos, que en este caso son 6. Al hacer esta división nos da 23,5. Aquí pues hacemos la aproximación del número siguiente, que, o sea, el número que le sigue, que pues en este caso es 24. Pues aconsejan y sí, aconsejan de que pues debe ser un número impar para poder pues hallar como tal la amplitud. Entonces, bueno, nos dirigimos a realizar la tabla de frecuencia. La primera casilla, que es intervalo, cogemos el dato menor, que en este caso es 429, y lo sumamos al número de amplitud que nos dio, que en este caso es 24. Entonces cogemos 429 más, perdón, lo siento, más 24, que es el número de la amplitud, en este caso nos da 453. En la casilla siguiente, pues cogemos el mismo 453 y le sumamos lo de la amplitud, que nos da 477. Nos dirigimos a la siguiente casilla, 477, lo sumamos los mismos 24 y nos da 501. Y las otras casillas es hacerlas así sucesivamente. Bueno, para hallar la marca, o sea, la casilla siguiente, que es la marca de clase o el punto medio del intervalo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
Entonces, en este caso, para hallar la marca de clase, lo que cogemos es la suma de estos dos, de los intervalos, que es 429 más 453. Esto es igual a 882 dividido en 2. Y esto es igual a 441. Para realizar la otra casilla, entonces cogemos 453 más 477, esto es igual a 930 dividido en 2, y esto es igual a 465. Para realizar las otras casillas hacemos sucesivamente, sumamos los dos intervalos y luego lo dividimos en 2. Bueno, para hallar la frecuencia absoluta, se mira cuántos números están en intermedio. Entonces, cogemos y entonces, bueno, para hallar la frecuencia absoluta, miramos cuántos números están en intermedio. Entonces, en este caso, miramos los números de datos y miramos cuánto está entre 400, cuántos números hay intermedio entre 429 a 453. Entonces, 429, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, va estos 5 pues porque ya acá se pasaría de 453, entonces pues contamos desde el dato menor. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces serían 5 números intermedios a esos dos. Luego para allá desde 453, entonces hacemos exactamente lo mismo. Entonces a partir del 453, entonces contamos del 453 hasta el 477. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 468 que ya no contaría este porque ya se pasaría a 477. Para hallar el de 480, el de la siguiente casilla, entonces 477 hasta 501, los números que están intermedio a eso. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, serían otros 5 y pues para hallar eso así sucesivamente. Entonces aquí ya al tener todos los datos de la frecuencia absoluta, lo que hacemos pues, para saber si nos está quedando bien, lo que tenemos que hacer es sumar todos estos números, coger, ay Dios, coger 5 más 6 más 5 más 4 más 4 más 6, y esto es igual a 30. O sea que es ahí, por el momento vamos bien. Bueno, para hallar la frecuencia absoluta, entonces para hallar la frecuencia absoluta, la casilla de frecuencia absoluta, cogemos pues la primera casilla, pues este 5 pasa a la primera casilla de la absoluta acumulada. Ahí cogemos y sumamos 5 más 6, que nos da 11. Luego cogemos 11 más 5, que nos da 16. Luego cogemos 16 más 4, que es un resultado que nos da 20. Luego 20. Luego 20 más 4 es un resultado de 24. Y luego 24 más 6 es un resultado que nos da 30. Bueno, para hallar la frecuencia relativa, cogemos el número de la frecuencia absoluta, cogemos, en este caso sería coger 5 dividido en el número de datos, en este caso es 30,
y eso es un resultado de 0,166666. Bueno, de ahí luego para hallar la siguiente, cogemos el 6 dividido el número de datos, es un resultado de 0,2. Luego cogemos el 5 dividido en 30, que es un resultado de 0,16667. Luego cogemos el 4 dividido en 30, esto es igual a 0,1,13. Para hallar los otros, pues se hace exactamente lo mismo. Se coge el número de la frecuencia absoluta y se divide con el número de rango. Bueno, para hallar el porcentaje, entonces cogemos el número de la frecuencia relativa, que es 0,1666667, y lo multiplicamos por 100. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, 0,16, pues en este caso yo coloco 3 cifras nomás, por 100, y esto es igual a 16,6. En este caso, pues lo coloqué así. Bueno, entonces para hallar la siguiente, entonces cojo el 0,2 y lo multiplico por 100. Y esto es igual a 20. El siguiente, entonces, bueno, pues es el mismo de arriba, pues me va a dar el mismo resultado, que es 16,66. Luego cojo el siguiente, que es 0,13, en este caso coloqué nomás 3 cifras, y lo multiplico por 100, y esto es igual a 13,3. Y para realizar los otros es así sucesivamente. Bueno, siempre para hacer la suma, o sea, se suma todos los datos de la frecuencia relativa y nos tiene que dar siempre 1. Ahora para hallar el porcentaje acumulado, entonces, ¿qué cojo? Se suma la frecuencia relativa con el siguiente. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Cojo 0,16, coloco más 3 cifras en este caso, y lo sumo, con la casilla siguiente, que sería 0,2, y esto es igual a 0,366. Entonces ahí cojo ya el 0,36, bueno, cojo 3 cifras acá y lo sumo con el siguiente de la frecuencia relativa, que sería 0,16, y esto es igual a 0,532. Entonces 0,532, 533, pues ahí me dio ese resultado porque le coloqué menos cifras a lo que pues tengo en la tabla. Y bueno, así para allá las otras casillas toca hacer exactamente lo mismo. Entonces, ahora la siguiente casilla, pues es la marca de clase por frecuencia. Entonces, ¿qué hacemos para hallar los datos de esta casilla? Pues como lo dice, cogemos el número de la marca de clase, que es en este caso el 441, y lo multiplicamos por el de frecuencia. Entonces, ¿qué cogemos? 441 por 5, y esto es igual a 2,2205. Bueno, cogemos 465, 465 por 6, esto es igual a 27,90.
Luego cogemos la siguiente casilla, que es 489 por el número de frecuencia que tiene el siguiente, sería 5, y esto es igual a 2445. Así sucesivamente, si se coge el número de marca de clase, se multiplica por el número de frecuencia absoluta, y listo, así sucesivamente todas las casillas. Al final, ya teniendo todos estos datos, lo que se hace es una suma, y es un resultado de 15006. Bueno, pues esa es la parte de la tabla de la tabla de frecuencia. Ahora nos dirigimos a las unidades ¿de qué? Las unidades ay, se me olvidó, las unidades de tendencia central. Entonces, que en este caso es media, eh, moda y mediana. Y los cuartiles. Entonces, pues la media yo la hice con esta formulita, que es x más x sub i más f sub i sobre el número de datos. Entonces cogemos, o sea, cogemos lo de la suma de la marca de clase, sumamos todo eso, pues nos da 15006. Entonces en este caso lo colocamos acá, que es la suma, pues este signo pues significa que la sumatoria de todo, que es en el caso toda la suma que hicimos en la marca de clase, y lo dividí sobre el número de datos, que en este caso es 30. Entonces, al hacer esta división, nos da este resultado, que es 500,02. Ahí es donde llamo la parte de la media. Bueno, perdón. Entonces sigo en la parte de mediana. Entonces, la fórmula, pues yo utilicé esta forma, que es el límite inferior más la amplitud, abro corchete y cojo el número de datos sobre 2 menos f sub a menos 1 sobre f sub a. Entonces, en este caso, el límite inferior, pues, o sea, toca en la mediana, es como la parte, ¿cómo te puedo decir? Es como el 50-50, o sea, toca pues desarrollar no sé cómo explicarte ahí. Bueno, pues el modo como lo realicé, donde saqué ese 11, pues lo que hice fue dirigirme a la tabla de frecuencia, y pues miré un número pues que me dé 50, pues sería muy coincidencial que pues que me diera el 50 acá. Entonces un número mayor de 50. Entonces en este caso yo cogí el 0,53. Entonces el límite inferior es 477, por eso fue que coloqué acá el 477 más la amplitud, que es 24, y cogí el número de datos, que es 30, sobre 2, el menos 1, pues uno mira pues en la casilla que uno ve. Entonces uno siempre al número de frecuencia absoluta lo mira hacia la parte diagonal, o sea, hacia el dato anterior, perdón, que en este caso es 11, y lo que es la parte de la frecuencia, o sea, la frecuencia absoluta menos el anterior. Entonces, en ese caso, pues miren la tabla, es 11 sobre 5, que es la frecuencia absoluta, en este caso, que es acá, en esta parte. Entonces, lo que hice fue dividir 30 dividido en 2, que me dio 15, menos el menos 11 dividido en 5, que es la frecuencia absoluta. Eso me dio un resultado, o sea, la resta de 15 menos 1 me dio 0,8, perdón, la resta de 15 menos 11 dividido en 5 me dio 0,8. Ahí lo multiplicamos por 24, me dio un resultado de 19,2, y ahí lo sumé con el límite inferior, que es 477, y ahí me dio el resultado de la mediana de 496,2. ¿Cómo hacemos para saber si está bien? Pues debe ser un resultado intermedio al rango menor, del rango mayor al rango menor.
Entonces, pues estamos hallando el 477, nos dio el resultado de 496,2. Efectivamente está intermedio de 477 a 501. Bueno, ya hallamos la parte de la mediana, entonces la parte de moda. Acá en la parte de moda, porque hay dos, porque se repite el número mayor de la frecuencia absoluta, que en este caso es 6, que esta es la primera y la segunda. Entonces se hallan dos modas. Entonces la fórmula que utilicé es moda es igual al límite inferior más el amplitud sobre delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Entonces cogí 453, que es el primero del número mayor, o sea, del número de absoluto mayor, que en este caso es 453, eh, más 24, que es la amplitud, pues delta lo que es la diferencia, la delta 1 es la diferencia absoluta entre la frecuencia que tiene la moda a la anterior de la moda. Entonces eso quiere decir, o sea, delta siempre va equivale a, pues como es la primer delta, entonces es 1. Entonces en este caso coloqué 1 acá sobre delta 1, pues como delta 1, entonces va 1 más delta 2, porque me da el resultado de 1. Entonces yo cojo el número 6, que es el mayor de la frecuencia absoluta, menos 5, que es el anterior de la moda. Entonces, que, entonces 6 menos 5 es igual a 1, pues por eso entonces el delta 2 equivale a 1. Entonces, ¿qué hice? 1, pues sumé 1 más 1, pues lógicamente que va a dar 2, entonces cogí 1 dividido en 2, eso me da un resultado de 0,5 por 24, que es la amplitud, y eso me da un resultado de 12, ahí uno lo suma con el límite inferior, que es 453, y me dio un resultado de 465. Ahí ya hallamos la primera parte de moda. La segunda parte de moda, que es, acá está la segunda parte, entonces 449, que es el límite inferior. Entonces hallamos la misma fórmula. Límite inferior más la amplitud sobre delta 1 delta 1 sobre delta 1 más delta 2. En este caso, como es la moda 2, cogemos, acá ya no sería 1 como en este caso, sino que ya sería 2 más el 2 sobre 2 más 6, que es la frecuencia absoluta, o sea, la delta 2 entra entre la frecuencia modal y la posmodal. Entonces, cogemos exactamente lo mismo, ya sería la pos, o sea, ya sería después. En este caso, pues sería, pues no hay ninguno más, entonces sería 0. Entonces sería 6 menos 0, pues va a dar un resultado de 6. Entonces, por eso es que se coloca en delta 2, sería el resultado de 6. Entonces, acá lo que se hace, ¿qué es? Se suma primero 2, el delta 1 más delta 2, que en este caso sería 2 más 6, que es un resultado de 8. Entonces cogemos 2 dividido en 8, que es un resultado de 0,25. Acá hacemos exactamente lo mismo, lo multiplicamos por 24 y nos da un resultado de 6, y el 6 lo que hacemos es sumarlo con el límite inferior, que es 549, y nos da un resultado de 555. Ahí ya hallamos la parte de moda. Ahora nos vamos a la parte de los cuartiles. Entonces, ¿qué cogemos? Yo utilicé esta fórmula, que el límite inferior más la amplitud, intervalos con número de datos,
sobre 4, porque va 4 en este caso, pues como la palabra lo dice, son cuartiles, menos f sub a menos 1 sobre f sub a. Entonces, cogemos 400, entonces lo que hacemos es hacer por cuartas partes, ese 100%, por así decirlo. Entonces la primera parte sería de 25. Entonces miramos en la parte del porcentaje acumulado y cuál sería de 25, o sea, 25, de 25 mayor. Entonces, pues en este caso, pues 16 sería menor, entonces en este caso sería 36, entonces ponemos el límite inferior, en este caso sería 453. Entonces, cogemos 453 más 24, que es la amplitud, cogemos el número, pues en este caso la K sería 1, entonces cogemos 1 por 30 por número de datos, entonces pues en este caso sería 30 dividido en 4 menos 5, ¿por qué menos 5? Entonces 453, uno mira el anterior, entonces en este caso sería el 5 de acá, de la frecuencia acumulada. Entonces, el menos 5 sobre la frecuencia absoluta, que en ese caso sería 6, míralo acá, y sobre 7,5, perdón, la división de 30 dividido en 4 es 7,5 menos 5, y eso sí, dividido en 6 nos da 2,5, bueno, dividido en 6 nos da 0,41666 por 24, nos da un resultado de 10 más 453, que es el límite inferior, y es el primer cuartil. Bueno, entonces en este caso cogemos, ya sería la siguiente parte, entonces ya no sería 25, sino sería el 50, entonces acá nos debe dar un resultado parecido al de la mediana, entonces cogemos 477, que es el límite inferior, más por la amplitud, entonces en este caso pues ya no sería 1 como acá, sino porque estamos en el cuartil 2, entonces serían 2 por 30 nos da igual a 60, y esto es dividido en 4, menos 1 porque es el número anterior, dividido sobre 5, entonces el cuartil sería 60 dividido en 4, nos da un resultado de 15, menos 11 dividido en 5, nos da 15 menos 11 dividido en 5 nos da un resultado de 0,8 por 24, 0,8 por 24 nos da 19,2 más 12, perdón, más 12, sí, que nos da un resultado de 496. El cuartil 3, entonces ya no es la mitad, el 50%, sino ya le agregamos el 75%. Entonces miramos el costo acumulado y pues en este caso ya sería el 0,8. Entonces el límite inferior de ese es 525. Entonces 525, que es el límite inferior, más 24, que es la amplitud, pues en este caso es el tercer cuartil, entonces uno coge el 3 por 30, entonces da el resultado de 90, dividido en 4, menos 20, que es el número anterior, dividido sobre 4, que es la frecuencia absoluta, y cogemos el resultado 90 dividido en 4, nos da un resultado de 22,5, menos 20, dividido en 4, cogemos 22,5 menos 20 dividido en 4, nos da un resultado de 0,625 por 24, y es un resultado de 15 más 225, que es el límite inferior, y nos da un resultado de 540. El cuartil cuarto es el 540, ya este sería el 100%, por así decirlo. Entonces ya en este caso nos tocaría el 1, que es el intervalo es 549, entonces cogemos 549, el límite inferior más 24, que es la amplitud, eh, ya es el cuarto cuartil, entonces tenemos 4 por 30, nos da 120, dividido en 4 menos 24, que es el número anterior,
y sobre 6, que 6 es la frecuencia absoluta, es el cuartil es igual a 120 dividido en 4 nos da 30, menos 24 dividido en 6. El resultado de 30 menos 24 en 6 es igual a 1 por 24. Nos da un resultado de 24 más 549, que es el límite inferior, nos da un resultado de 573. Muchísimas gracias y espero que pues que le haya funcionado y pues ha hecho entender. Me costó siempre mucho, pero pues eh, ahí se hace lo que se puede. Muchísimas gracias, que pasen buena noche.